Ollarte, qué gusto enorme, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ante todo, ¿cómo receta la señal? ¿Estamos en óptimas condiciones? Buenas tardes, don Alberto. Estupendo, todo muy bien. Qué bueno es saber aquello. Bueno, estábamos hablando un poco del panorama político, ¿no? Y lo habíamos convocado un tanto como para poder hablar de las vías que tiene el país, ¿no? A partir de lo que ocurre mañana, ¿no? Ya con el inicio del nuevo periodo legislativo, consolidación seguramente de una mayoría, pero ¿qué es lo menos traumático que le podría pasar al país? Porque yo pienso que tenemos que pensar también en eso. ¿Qué es menos desgastante para la sociedad ecuatoriana, para el Estado, para el gobierno, que debe enfrentar tantos retos en el camino de poder emprender esas reformas que son pues solicitadas desde todos los ámbitos ciudadanos? Bueno, tener una mayoría parlamentaria te garantiza, aunque en Ecuador no mucho, el hecho de que tus proyectos de gobierno que tienes que desarrollarlos a través de leyes puedan hacerse. Y con una cuestión que espero ya no ocurra en este siguiente periodo parlamentario. Te ha visto que el presidente Noboa, desde la reforma del año 2021 a la ley de la función legislativa, perdón, la reforma del año 2024 a la ley de la función legislativa, en la cual se bajó el quórum para insistir sobre los proyectos de ley vetados parcialmente por el presidente de la República, han obligado al jefe del Estado simplemente a recurrir el veto total. Llevamos 14, pueden ser más, yo he contado 14 vetos totales. ¿Por qué? Porque si el presidente de la República plantea un texto alternativo y la Asamblea puede insistir con la misma mayoría con la que aprobó la ley, pues francamente el veto parcial se fue del blanco al negro. Un veto parcial que configuraba lo que en el Ecuador mal llamamos hiperpresidencialismo, a un sistema en el cual la primacía la tiene absolutamente la legislatura. Con una mayoría parlamentaria uno entendería que el régimen ya no va a tener que recurrir permanentemente a los vetos, salvo errores que se vayan en la legislación y que la legislatura pueda entender que son tales. Tal vez eso sea lo primero. Lo segundo, respecto de la potestad fiscalizadora de la Cámara, hay que recordar que, por ejemplo, los ministros de Estado pueden ser destituidos, pero con las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara. No así la generalidad de funcionarios, que es con mayoría absoluta. Pero si el régimen tiene una mayoría absoluta, esto le ayudaría a seguir adelante con sus planes. Pero veremos, dijo el ciego, porque es una mayoría que no es de ADN simplemente, es una mayoría que se estaría logrando con la alianza con los pocos asambleístas que le quedan a los del cristianismo, a cuando no Pachacutic, que es muy asiduo a unirse sin importar la tendencia con quien tiene el poder. Pero así como Pachacutic hoy día está de tu lado, el día de mañana puede irse al otro lado. Pregúntele si no a Guillermo Lasso. Claro. Entonces mañana lo que veremos es primero cuáles son las señales que nos da la legislatura. Primero, quién va a ser el presidente de la legislatura. Segundo, cuáles van a ser los vicepresidentes de la Asamblea. Quiénes van a ser además los 4 integrantes adicionales del Consejo de Administración Legislativa, que tiene facultades importantes, por ejemplo, establecer la prioridad de tratamiento de los proyectos de ley. Y finalmente, cómo se reparten, entre comillas, las comisiones. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Claro, y ojalá, ¿no? Que todo lo que se haga sea pensando en función del país. Ojalá que sea así, ¿no? No pensar solamente en hacer una mayoría por una mayoría, sino que haya pues ese verdadero compromiso. Permítame que esta es una mesa grandota, ya usted la vio. Así es, por eso tenemos una pregunta cada uno. Así es. Exactamente. Eduardo, adelante. Gracias. ¿Cómo está, doctor Ollarte? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Yo quisiera entrar en el tema de la constituyente o lo que se está planteando. Usted es un especialista en derecho constitucional y la verdad es que yo solo escuchándolo a veces a usted, no, he tenido creo que 1 o 2 veces la oportunidad de verlo en vivo aquí en la Católica en Guayaquil, pero de ahí escuchándolo tanto, pues usted, pues el tema del poder originario y el poder derivado se lo conoce y se lo maneja de memoria. Lo que se plantea por parte del gobierno, lo que se planteó por parte del gobierno y que lo rechazó la Corte Constitucional que tanto queremos, ¿qué tan factible es que se dé? O sea, que se dé un poder derivado de la Constitución mediante una constituyente tipo transitorio. O sea, ¿cómo jurídicamente le podemos dar
una vía si no es porque, como le digo, las cosas en derecho se hacen como se deshacen? ¿No cree usted que debería de haber referéndum y después de referéndum que el mismo pueblo vote como sucedió con la Constitución de Montecristi para reformar la Constitución? Porque la Constitución de base cambiaría, incluso hasta el modelo económico, el modelo constitucional, porque se quiere bajar mucha fuerza de lo que tienen los jueces constitucionales para evitar el tema de la legislación a través de los jueces. Y pues tantas otras cosas que se quieren hacer. ¿Qué sugeriría usted desde su punto de vista jurídico para hacer rápido una constituyente o para por lo menos quitarle determinadas atribuciones a determinadas autoridades como el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación Ciudadana? A ver, nos preocupamos mucho del Consejo de Participación Ciudadana, pero no vemos que en gran parte el desastre que existe en el país es a través del régimen de garantías desviadas. ¿Y por qué se da esto? Porque a alguien se le ocurrió, y le digo que esto hace 18 años lo conversábamos en una universidad donde esta gente de izquierda estaban ahí y me mostraban las disposiciones. Yo decía, está muy bonito en el papel, pero esto va a ser un desastre. Y lamentablemente eso se cumplió. Y no es que a uno le guste tener la razón en cosas que le perjudican, pues, porque una cosa era tener la llamada acción de amparo con 2 instancias y otra cosa tener la acción de protección, que en principio son 2 instancias, pero usted súmele luego la acción extraordinaria y luego el proceso de selección y revisión de fallos y luego una eventual cuantificación económica. Y resulta que los procesos de 6 meses llevan a 6 años. Entonces no tiene ninguna broma haber hecho esta cosa. Curiosamente, gente garantista, o gente que se decía garantista. Eso es lo que ocurre cuando usted quiere reformar normas procesales sin salir del aula de clase. Es decir, sin haber practicado lo que usted está escribiendo. Es el gran peligro que tenemos en el Ecuador, más allá de notables, no notables, lo que sea. Es decir, sí es peligroso, porque verá, yo escucho hoy día, yo no concuerdo con el tema de los notables, pero le prometo que el día de mañana, si al presidente Noboa se le ocurriría el tema de los notables, los que están criticándole por ese tema son los primeros en ponerse en la fila. Así pasó también con el Consejo con el Consejo de Participación Transitorio presidido por Trujillo. Había gente que cuando se hizo la evaluación a la Corte Constitucional, la evaluación que nosotros promovimos, dijeron que no, que eso era un error, que era terrible, que era esto, que era el otro. El rato que se hizo la evaluación y hubo que nombrar, se pusieron en la cola. Así es esto. Yo a esa gente la conozco. Es el surderío que hay en Ecuador. Critica, pero cuando llega la hora de tragar, no hay quien les gane. Bueno, ahora, tenemos una Corte Constitucional que uno aspiraría que el jefe del Estado no tenga la necesidad de saltársela. Pero ya que andan con resentimientos los señores de la Corte, se lo digo así, con resentimientos. Vea, yo tolero la crítica. Me gusta que me hagan caricaturas, me gusta que me digan que estoy equivocado. Mientras no me digan hijo de tal y cual, estamos todos de acuerdo. ¿Ya? Porque también uno debe conservar el amor propio. Pero si a ti no te gusta que te critiquen, no sé qué haces en la Corte Constitucional. Si estás en una Corte Constitucional, te van a criticar. O sea, si eres tan inmaduro para no saber eso, bueno, qué problema que tenemos. Ahora, si estás en una Corte Constitucional, que lo que está haciendo es permanentemente adelantar las cortapisas, porque usted dijo algo muy interesante, que al presidente Noboa le han negado la idea. No le han negado nada, si no ha presentado nada. Pero la Corte, como le huele que se va a presentar algo, te empieza a dictar. Antiguamente le llamábamos prevaricato esto de fallar un tema distinto en un fallo, claro, aprovechando la ocasión que tengo que tomar una decisión sobre este tema, meto ahí de contrabando un considerando. Eso no se hace en un sistema de justicia medianamente decente. Eso no se hace. Usted resuelve las cosas cuando le llegan, pues. Porque claro, evidentemente la Corte sabe que le sale muy difícil. Una cosa es que haya negado 14 iniciativas, 14 de las 14 iniciativas ciudadanas, para convocar una constituyente, las 14 las negó. Es increíble, como que además fuera fácil, ¿no? Como que para que el ciudadano le resultara facilísimo como autoconvocarse a una constituyente, se requiere el 12% del registro electoral de las firmas. Si ni el 5% hemos podido lograr el 12%. Pero claro, se anticipan y empiezan a darte una serie de condiciones y cortapisas. El mismo doctor Enrique Herrería ha indicado, yo creo que con valentía, porque así se debe ser, de que él en uno de los sueños se equivocó porque agregó justamente una de estas cortapisas. El tema de, por ejemplo, explíqueme por qué tiene que convocar una constituyente y su idea no puede ir a través de una enmienda o una reforma parcial. Porque tu idea es cambiar de constitución, no son temas específicos. Es más, en el último fallo, la Corte es tan contradictoria que por una parte dice, como no me ha dicho por qué
tenemos que ir a una constituyente y no una enmienda o una reforma parcial. Es decir, que yo le tengo que decir, yo quiero que se modifique tal cosa. Por ejemplo, la forma de gobierno, ¿ya? De presidencial a parlamentaria, ¿ya? Eso. Perfecto. Michelle Maffei. Pero resulta que te impide mandarle un proyecto, porque además eso te dice. Así es. O sea, tú tienes que darle a la Corte lo que tú quieres que se cambie de la Constitución, pero te impide a su vez que a la constituyente se le entregue cualquier proyecto. Ya te dicen, tienen que ser de elección popular. Porque les gusta eso, les gusta el tontorroneo, pues como que esto fuera una asamblea legislativa. Perfecto, Doc. Michelle Maffei continúa. Doctor Ollarte, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo tengo una Michelle, pregunta un ¿cómo poco más enfocado hacia la asamblea o a la nueva asamblea que ya se está, por poco, ya el día de mañana ya empiezan como tal. ¿Qué es lo que va a pasar con Pachacuti? Porque evidentemente se dice que van a tener los votos, los 84 votos de mayoría, pero ¿qué es lo que está sucediendo tras bambalinas? Pachacutic no solamente quiere la primera vicepresidencia, que no sé si al fin y al cabo se la van a dar, querían estar dentro de la economía popular y solidaria, querían también estar dentro de cuestiones del Ministerio de Agricultura y por otro lado también querían tener muchísima presencia en todo lo que era el sector minero, que evidentemente es el quinto mercado, creciendo, posiblemente hacer el nuevo mercado que lidere la economía del Ecuador. ¿Por qué Pachacutic son, y lo voy a decir muy coloquialmente, tan vendidos y no tienen un poquito más de ir como tal, sea hacia el oficialismo o hacia la oposición? Porque hay un común denominador de que ciertos partidos siempre se van al mejor postor. A mí me gusta que la gente sea como usted, que diga las cosas con las palabras que son, que no andemos adornándonos ni rebuscándonos, para que no nos vayan a decir, uy, vean lo que les digo vendidos. Si Pachacuti que es perro toda fiesta. Es decir, esta gente está donde está el poder. Cuando era Lucio Gutiérrez, con Lucio Gutiérrez. Cuando era Correa, con Correa. Cuando era con Lazo, con Lazo. Luego te meto la puñalada nomás. Y por supuesto quiero cargos públicos. Quiero cargos públicos y especialmente en ciertas áreas. Que la Secretaría del Agua, que el Ministerio de Ambiente, ahora quieren minería. Para que no haya minería debe ser eso. Porque el Ecuador es un país en el cual nadie se atreve a invertir. ¿Qué va a venir a invertir acá? Pues por favor, todavía estamos pensando que con una constitución que te impide algo elemental, que es el arbitraje internacional, lo elemental, que es el arbitraje internacional, ocurre que aquí van a venir inversiones. Y más si usted le pone un Pachacútec, que es ministro de minería, como para que nos olvidemos del tema minero y petrolero de una buena vez. ¿De dónde sale la renta ecuatoriana? De ahí. Pero hay gente que es así, quiere que el Estado dé servicios, quiere que el Estado haga obras públicas, pero el principal ingreso estatal, que es petrolero y minero, hay que cerrar cerrar las puertas. No sé cómo se logra eso. Es gente mágica, digo yo, que es capaz de reducir sus ingresos y aumentar sus gastos. Bueno, y como el Ecuador es un país inseguro, aquí las obras, lamentablemente, las tiene que hacer el Estado. Aquí usted no puede llamarle a un concesionario. ¿Quién va a venir aquí de concesionario para que el día de mañana le digan estás ganando mucho y te meto un tributo extraordinario o te meto una regalía adicional o te reviso el contrato? Cosa que hemos hecho. Por esa razón, Perú 16.000 millones, Colombia 14.000 millones y nosotros 200 millones de inversión extranjera directa. Así de bien. Esas cosas hay que cambiarlas. Ahora, ciertamente el gobierno necesita una mayoría, mientras no se cambie esta constitución, especialmente, porque aquí se habla mucho del hiperpresidencialismo, que la constitución es, sí, ¿cómo le va a un presidente que no tiene mayoría parlamentaria? Así de hiperpresidencialista es el tema, ¿ya? Tan hiperpresidencialista que el presidente no tiene mayoría parlamentaria, está sonado, ¿no? Bueno, entonces, dejémonos de decir repetir las cosas que dice un gallo por ahí, sale diciendo hiperpresidencialismo y el resto repite como loro. De vez en cuando sí es bueno abrir la Constitución y ver cuál es el sentido de las normas, ¿no? Una Constitución además llena de cortapisas para la iniciativa privada, porque es gente que la iniciativa privada no les sirve. Ellos son para ser burócratas, entonces la iniciativa privada no les importa. Lo de Pachacuti, que es una vergüenza, ya veremos lo que hace esta gente. Yo supongo que el presidente Noboa aprenderá de la experiencia ajena y aprenderá de lo que le pasó no solo a Lazo, sino a Lenín Moreno y antes al mismo Correa, si se quiere. Gracias, doctor. Amanda. Buenas tardes, doctor, qué gusto verlo. A mí también Amanda, ¿cómo está? me encanta escucharlo, tiene este estilo ahí súper
irónico, podría decirlo de alguna manera, que llama la atención y sobre todo le explica a la ciudadanía en términos prácticos estos temas que pueden ser bastante técnicos, ¿no? Desde lo jurídico. Yo estuve leyendo en días pasados una entrevista que usted dio donde hizo una propuesta para la reforma de este gran problema que son las garantías constitucionales, el abuso de las jurisdiccionales en este contexto en el que, bueno, se han utilizado para todo y para lo que no, existe un abuso o una malinterpretación de la buena fe, hay sobrecarga en los tribunales, etcétera. Entonces yo leía su teoría de la racionalización de las mismas, es decir, que si existe una asamblea constituyente, no busquemos eliminar las garantías constitucionales porque nacen en un espíritu legítimo, ¿no? Que es la defensa ante la vulneración de los derechos constitucionales. Pero la racionalización a mí me llama mucho la atención porque como usted mismo decía al inicio de la entrevista, los plazos, los procedimientos no existen, los tiempos son distintos. Un poco para que la ciudadanía conozca este modelo de propuesta que usted le entrega a la sociedad. Como dicen los alemanes, si funciona no se arregla. Los únicos tontos que yo veo arreglando lo que medio funciona somos nosotros. Increíble. Yo hablaba de esto con mi amigo Ávila, con mi amiga Porras en ese tiempo en la Universidad Andina. Decía, no hagan esta tontería, va a salir mal. No, es que muchos se niegan al amparo y ya vas a ver que con esto la acción de protección va a ser mucho más ágil. Claro. Toma. O sea, creer que porque usted escribe algo en una constitución, ya, arregló, la dejó peor. Pues. O nadie la va a mal utilizar. Ajá. Claro, a ver, por ejemplo, ahora se habla de los habeas corpus mal utilizados, de los habeas datas mal utilizados. ¿Cuánto tienes que pasar para que la Corte te diga que una habeas data, que una habeas corpus, una acción de protección son desnaturalizadas? Desde que llega la Corte, 3 años, 4 años, y más el proceso que te gastaste en primera y segunda instancia. Para cuando te están colgando contra la pared, te salvas, a veces te llega el fallo de la Corte declarando desnaturalizada la sentencia. Vea, no es más fácil. Y a eso súmale las extraordinarias después de la sentencia. Exacto, Claro. exacto. Porque además a la misma Corte se le ocurrió que hay acción extraordinaria sobre acción de protección. Cuando hay un procedimiento de selección y Que revisión. produce también inestabilidad jurídica. Pero, vea, el sistema de selección y revisión no lo han inventado acá. Eso lo han copiado de Colombia. Y ni en Colombia saben cómo se seleccionan los casos hasta ahora. La Constitución del 91. Estamos hablando de hace hartos añitos. Pues los que no sepas las razones por las cuales se selecciona un caso y no se selecciona otro, bueno. Y también hay gente de adentro de la Corte colombiana me contaba que habían casos de extraña selección. Vamos a decir, temas de tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿por qué usted no siguió con un sistema que sí servía, que era paro primera instancia ante cualquier juez y la segunda instancia directamente a la Corte Constitucional? No, en vez de hacer una instancia, había que hacer una instancia ante cortes provinciales, donde el caso se queda entrampado 6, 7, 8 o hasta un año, 6, 7, 8 meses y hasta un año, y luego ir a la Constitucional para que se quede 3 años más. Así es. Con un tema de admisibilidad y luego de fallo de mérito. Y por ahí que no te vayan a seleccionar el caso, luego de 5 años. Un caso que tú has ganado o que tú has perdido, de repente en 5 años te dicen, hemos seleccionado, y de repente, ¡plan!, una sentencia dejando sin efecto cosas de hace 7, 8 años. A veces te sale bien, a veces te sale mal esas cosas. Entonces no puedes tener un sistema tan malo, pues, como ese. Un sistema tan mal hecho. Entonces, para evitarte la selección y revisión y la acción extraordinaria contra garantía, porque alguien dirá, es que la acción extraordinaria es el proceso que más tiene la Corte. Sí, claro. 3.000 casos al año aproximadamente. Pongámosle números cerrados, 3.000. Pero esos 3.000, 1.500, 1.600, 1.800 son acciones de protección, habeas datas y habeas corpus. O sea, tienes que sacarte eso de encima, tienes que resolver de una buena vez sobre el mérito del caso. Bueno, 1. 2, yo no creo, y ahí sí discrepo con Enrique Herrería, que hay que eliminar la acción extraordinaria. Yo sé que hay un tema de arbitrariedad en la Corte con la extraordinaria, sí, sí la hay. Lo mismo que pasaba, y voy a comparar, con la Corte cervecera. Ya estamos con el tema de la motivación. Ya cuando uno empieza, vea, los fallos de la Corte cervecera en el año 2017 prácticamente eran inleíbles porque todo era motivación. Nadie te hablaba de la motivación, pero era motivación. Yeah. La mejor forma para ser arbitrario es decir que un fallo no está motivado.
Y es algo que está haciendo la Corte actual. Leonidas Castro, La Corte actual está cayendo en la misma cosa que Sí. la cervecera de hablarte de la motivación cuando nadie te ha preguntado de la motivación. A mí me encanta escucharlo cuando usted habla de la Corte Cervecera. me voy a sentir Habla de la Corte Cervecera y la verdad me encanta. Leonidas Castro. Gracias, Eduardo. Doctor, en la parte de lo que se está planteando, la posibilidad de esta asamblea constituyente, una propuesta, con el camino que se está marcando y con lo que puede ocurrir en la asamblea, si el gobierno obtiene una mayoría de legisladores, esas reformas podrían pasar por estas reformas parciales que se plantearían y sería el camino por lo menos para ir a cosas puntuales, porque cambiar la constitución lo vemos bastante difícil, ¿o no? A ver, se la pongo clarita. Ya se han intentado reformas parciales. Las reformas parciales no han resultado porque la Corte te pone cortapisas. Porque al final tú apruebas un texto y la Corte dice, no, usted no puede proponer esto. Por ejemplo, cuando Lazo propuso tardíamente desaparecer el Consejo de Participación, claro, lo decía, claro, es que no se trata de desaparecer el Consejo de Participación simplemente. ¿Y la potestad nominadora a quién? Se entiende que a la legislatura. Entonces Lazo lo que hizo fue, eliminaba eso y eliminaba los concursos. Y a la Corte actual se le ocurrió que no, que los concursos son democráticos. O sea, por ejemplo, para ellos no es democrático una selección de asambleístas constituyentes por sectores, pero sí es democrático los concursetes cerrados donde ellos participan. Eso es democrático. La ley del embudo. Lo democrático es lo que a mí me gusta, lo antidemocrático es lo que me desagrada. Entonces, al final Lazo, ¿qué tuvo que hacer? El proyecto de reforma parcial que fue negado, desaparecer del Consejo de Participación y hacer lo mismo del sistema de concursetes largos, mal hechos, ineficaces, ineficientes, trasladándolos a la Asamblea Nacional. Es decir, un problema con concursos con 7 comisionados a un problema ahora con concursos con 151 asambleístas. Pero claro, el que nombra es la Comisión Ciudadana de Selecciones. Es decir, a la Corte le encanta permanecer con esta constitución mal hecha, una constitución autoritaria. Le fascina, tiene su corazoncito, debo decir. ¿Dónde trabajaban antes, pues, esta gente? Asesores de la Corte Cervecera mismo. Muy bien, doctor. Y no es broma. Sí. Suena, parece chiste, pero Gracias, anécdota. gracias, estimado doctor Ollarte. Muchas gracias. Claro, agradecerle, doctor Rafael Ollarte, por este tiempo, ¿no? Y orientarnos en torno a estos temas tan importantísimos. 17 horas con 59 minutos, son las 5 de la tarde con 59 minutos. A esta hora,